Dejamos con ustedes, para unas palabras de cierre, al señor Michael Johanneck, director Mid-Career Doctoral Program in Educational Leadership, Graduate School of Education de la Universidad de Pensilvania, institución colaboradora y quien además nos hablará de conexión, colaboración y compromiso con el desarrollo profesional de líderes escolares en las Américas. Dejo la palabra al profesor Johanneck. Muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes que han asistido a esta conferencia, como casi 4.000 personas inscritas en este último día de la jornada, unos 7.000 en total, o sea, súper feliz en tanto intercambio y tantas ponencias de interés y charlas, etcétera, una oportunidad de colaboración tremenda. Así que muchas gracias a todo eso. Yo me gustaría, siguiendo esas conversaciones, agregar unos puntos, ofrecer unos puntos al final, tratando de hablar de lo que vamos a hacer en nuestra colaboración en el futuro. O sea, ¿qué vamos a seguir para adelante después de esa jornada, esa oportunidad de conectarnos? Y quiero hacerlo a través de 3 números: 5, 80 y 32. Voy a volver a esto en un minuto, pero déjame mostrar unos aspectos primero. A ver. ¿Va a salir la lámina? Ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos. Excelente. Bueno, primero, espero que han tenido una jornada bastante interesante. Un gusto de ver intereses y perspectivas de todos esos países indicados sobre política de educación, liderazgo, educación en tiempos de conflicto, con mi colega Segal, Ben Porat, todos los otros asuntos ahí, rendición de cuentas y cómo impacta a los directores con Guri en Noruega, o sea, una cantidad. Incluso ustedes ofrecieron los desafíos anticipados para 2024, que están muy generosa de compartir ayer. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos después de esas jornadas con el beneficio de tantas perspectivas distintas, internacionales y nacionales? Ustedes en la lista que generaron, gracias a ustedes que compartieron unos desafíos para el año que viene, un rango tremendo de un par de docentes, de desafíos en implementaciones de programas, de bajo cifras en CIMSE, etc. Todo un rango. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo enfocar esto? Había un historiador en Estados Unidos, Patricia Graham, que era decana en ese momento en la Escuela de Posgrado de Educación en Harvard, historiador de educación, y decía que la educación, el sistema de educación es como un barco inmenso. Y nuestro esfuerzo de repente se siente como uno está empujando, nadando al lado, tratando de empujar ese barco por un lado al otro. Pero es imposible hacer esto sin saber exactamente dónde vamos a empujar esto. Quizás juntos podemos mover este barco, pero tenemos que estarlo juntos y de acuerdo con la dirección. Y ayer y hoy día hemos hablado de varios tipos de metas, reflejados también en los desafíos que indicaban metas de bajar las brechas, de tasa de deserción entre alumnos, incluso entre profesionales, vinculaciones de los alumnos, etcétera, convivencia, el clima del colegio, etcétera, encarando las inequidades en el sistema, etcétera. Entonces, con tantos desafíos, mirando unas metas, la pregunta para un líder educativo en este momento es ¿dónde? ¿Desde dónde palanquear el cambio? ¿Cuál es mi diagnóstico de la situación para que yo pueda saber dónde intervenir? Y nosotros en el último par de días hemos tenido varias opiniones sobre esto. O sea, desde el ministro de Educación, el rector, el decano, etcétera, hablando de la política de educación. Tenemos varias gente comentando que el distrito, la región, o sea, incluso estas 9 entidades de los SLEP, o sea, son entidades donde se puede concentrar para palanquear el cambio, para encarar las brechas, etcétera. O quizás al nivel del colegio, quizás tiene que ver con el clima escolar, quizás tiene que ver con la tutoría, las otras prácticas que es tan importante a ese nivel.
Yo quiero agregar un elemento más. Y eso es traduciendo nuestras ambiciones, nuestras metas a la práctica para 2024. También incluye afectando, mejorando la calidad de las decisiones cotidianas de los profesionales dentro del colegio. Así que estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo, llegamos a un acuerdo de metas que queremos perseguir, cómo mejorar la posibilidad que vamos a hacerlo todos los días. En eso las 3 cifras que voy a ofrecer. 5 segundos, 80% y 32 kilómetros para guiar nuestras acciones en el futuro. Primero, mirar desde 5 segundos. Quiero que pienses en tu día típica, entrando en el colegio y qué pasa. Uno encuentra a una colega en el pasillo, quizás encuentra a un padre de familia que quiere 2 minutos para hablar de un caso especial, etc. O un alumno, quizás con un conflicto con otro alumno, lo que sea. Muchas de estas instancias uno tiene muy poco tiempo para hacer una decisión, actúa en este instante y mover al próximo, ¿no? Esas decisiones pasan, quizá en el momento la decisión sale muy feliz, pero 5 segundos después esa misma situación puede estar con gente más animada en una forma negativa. Todas las profesiones compartan ese desafío que tienen en enfermería, en otros campos, en medicina, etc. Una serie de profesiones que encargan gran parte de sus desafíos en estos 5 segundos, esas decisiones que tienen que ser en el instante, ¿no? Y tiene mucho impacto sobre los profesionales y también sobre el campo. Las decisiones, los errores, digamos, médicos en el campo, tienen mucho que ver con decisiones profesionales que están equivocados en el momento, estas decisiones. Eso pasa también entre enfermería y la policía. Muchos estudios documentando que esa capacidad de contestar en el instante, como un director o como un docente en el colegio, son clave. Entonces, sabiendo esto, todas nuestras metas, nuestras ambiciones tan valiosas, traducen al final a ese instante de 5 segundos de hacer una decisión. Cómo mejorar nuestra calidad de contestar en el momento, responder, leer el contexto y responder a las necesidades allí. Eso parte de nuestro desafío. Entonces, ¿cómo preparamos líderes escolares con todo el contexto variado que he escuchado en este último par de días? Situaciones que son complejas, ambiguas, etc. No tienen una solución fácil. Y también para hacerlo en un momento en que los errores son cada vez más peligrosos y van a salir en la media social en el instante, ¿no? ¿Qué hacemos para mejorar esa capacidad de hacer decisiones en esos momentos? Nosotros típicamente lo hacemos a través de más conocimiento, vamos a enseñarte algo, vamos a aprender unas destrezas, quizás vamos a adoptar unas disposiciones positivas. Pero yo creo que para el 2024 nos sirve de acercarnos más a la práctica. ¿Cómo hacerlo? Yo sugiero que Aristóteles, hace mucho tiempo, tenía un concepto que nos ayudaría, de fronesis. Fronesis es la acumulación del conocimiento basado en la experiencia, que forma al final, según Aristóteles, parte del carácter, ¿no? Y ese carácter que te anima y te guía en las decisiones específicas en tu contexto particular. Hasta que usaba la metáfora de un ojo, uno está como mirando distinto su contexto, basado en la acumulación de esta experiencia que te ayuda a ver las posibilidades, ver las lecciones de experiencia en tus decisiones cotidianas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos desarrollar este fronesis? Bueno, una de las formas que estamos experimentando este año, y seguimos con esta experimentación, es con simulaciones. Ponernos en situaciones, que sea en una conversación, en un roleplay, que sea una simulación virtual, digital, que sea. Va a ser un momento para practicar esos instantes, hacer las decisiones de 5 segundos varias veces, antes que pasa en el colegio, o quizás después. Cada vez se está usando en más profesiones. Hay formatos de cara a cara, de hacer un escenario junto, de hacerlo en mundos virtuales y mundo actual, o sea, totalmente virtual, con los anteojos y todo eso, y con beneficios individuales y colectivos. Aquí pone tú la trayectoria de la investigación y de simulación en los últimos 40 años
y la subida tremenda en esa actividad a través de varios campos de medicina, negocio, etc. Y se puede hacer en formato presencial, como un roleplay, también en programas de individual, utilizando actores, actrices o con colegas tomando ese rol. Y también cruzando profesiones, muy popular en la presencial. También virtual, lo que tenemos en términos de uno mira un escenario y uno tiene varias selecciones múltiples y elige una senda para ver cuáles son las consecuencias. Porque parte de las simulaciones te ofrece una posibilidad de tener consecuencias de esas decisiones que tienen que ser en 5 segundos. Nosotros hemos hecho un programa de simulaciones utilizando nuestros egresados que todos tienen experiencia. Estamos colaborando con la Escuela de Medicina y de Enfermería, donde las simulaciones son una parte integral de la formación en estas profesiones. Y nosotros podemos adoptar y aprovechar lo que han aprendido en esto y extenderlo al campo bien distinto que es de educación y del colegio. También se puede hacerlo esto cada vez más en manera muy interesante virtualmente, con una manera de utilizar los avatars y las otras técnicas para hacer entrar un mundo cada vez más realista en términos de las situaciones que uno puede encarar. Y tiene varios beneficios. Primero, más allá de un examen, un curso, etc., incluso un taller muy bueno, eso pone menos distancia entre lo que uno está aprendiendo y la actualidad, porque uno está tratando de hacer la actualidad ahí, contestarlo, mirarlo, tener solo sentimientos, no pensarlo nomás, pero tener la experiencia de sus emociones reaccionando en el momento y cómo manejar esto. Y quizás va a fallar, pero mejor tener experiencia, tener esa conversación, es un diálogo con un colega que no está, que está choreado sobre algo, que está enojado sobre lo que está pasando en el colegio y uno tiene que manejar esta conversación. Mejor tener experiencia varias veces, simulado, antes de tener esta experiencia actual, ¿no? Tener la experiencia a través de una práctica deliberada, bien intencional en las instancias que uno está tratando de dominar en tu área, ¿no? Eso también es una manera de transicionar lo que estamos aprendiendo. Tenemos que aprender manera de técnicas de liderazgo, diagnóstico de organizaciones. Todo este conocimiento es súper útil, importantísimo como fundación. Pero lo importante es saber cómo hacer la transición de ese conocimiento del libro a un conocimiento que está utilizado en la práctica. Es el concepto de fronisis de Aristóteles y las simulaciones nos ayudan en este proceso. Hasta que nosotros hemos levantado un programa que se llama The Judgment Project, o sea, el proyecto sobre el juicio, que tiene que ver con este concepto de juicio situado. O sea, ¿cuál es la capacidad que me ayuda a tener una decisión en este momento que lee mi contexto, mira las variables y elige de todo el conocimiento y destrezas que tengo lo que debo hacer ahora en este contexto, en este momento, no en abstracto? Incluso tenemos un proyecto que estamos haciendo justo con RILE, Red Interamericana de Liderazgo Educacional, y con muchas gracias a todos mis colegas de RILE que han participado en esas jornadas, para ver algo muy concreto. Estamos mirando con 4 instituciones, la Universidad de los Andes en Colombia, la Pontificia Católica aquí en Chile, el Tecnológico de Monterrey en México y la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Y lo que estamos haciendo es mirando en los contextos diversos, los 4 países, ¿no? Acercándonos a la práctica de los directores de primaria en un contexto urbano, ¿no? Para romper esa caja negra de cómo piensan, cuáles son los patrones de decisiones en ese papel tan crítico. Porque estamos hablando de todas las metas y todas las ambiciones que tenemos para educación. Resulta que eso sale o no sale a través de las decisiones de los profesionales en el colegio. Entonces, tenemos un proyecto. Estamos construyendo en este momento una serie de simulaciones electrónicas, ¿no? Virtual, basado en las experiencias de directores con mucha experiencia en la región, en esos 4 países. Vamos a hacerlo y ponerlo en la forma para cual en cada país los directores primarios que son novatos y los que tienen experiencia van a participar en el mismo formato, en la misma simulación, para ver, ¿hay diferencias en cómo hacen estas decisiones en los pocos segundos entre los novatos y con experiencia? Hay diferentes
diferencias entre países en cómo pasa eso, ¿no? Y vamos a estar juntando datos también sobre no solamente su participación en la simulación, pero también sobre características que tengan en otros aspectos. Por ejemplo, sabemos de muchos otros campos que su nivel de empatía, su nivel de tolerancia de ambigüedad, tiene un papel importante en tu capacidad de leer en contexto, humildemente, digamos, para ver las variables que son importantes en este momento. Entonces, nosotros vamos a integrar en nuestros estudios un estudio también de los participantes en términos de sus tendencias en estas áreas. ¿Cuál es su confianza colectiva? ¿Cuál es su estilo de decisiones? Y después, cuando miremos entonces directamente la simulación, podemos ver cuáles son los patrones de selecciones para la gente que tiene más sentido de tolerancia de ambigüedad versus lo que no. O los novatos tienen más experiencia o no. Tienen más tolerancia de ambigüedad que los veteranos o no, ¿no? Y también la rapidez de las decisiones. Vamos a preguntarle qué está pensando mientras está haciendo las simulaciones. Todo para entrar a esta caja negra del momento, los 5 segundos, que importa tanto en el contexto escolar. Y finalmente, después de las simulaciones, vamos también a entrevistar para ver de esta experiencia qué aspectos de esta capacidad se puede transferir a tu práctica cotidiana. Así que estamos muy contentos con el progreso en este esfuerzo y con mucha ganas en el futuro, quizás en el Summit del año 2025, de compartir lo que estamos aprendiendo y compartir los instrumentos que estamos usando, incluso las simulaciones. Ese fue el 5 segundos. Ahora quiero hablar brevemente y después pasar la palabra a mi colega Pablo Volante. 80%, 32 kilómetros. 80%. ¿Qué quiere decir en esto? 5 segundos es una de las cosas que me está motivando, o estoy sugiriendo que nos motiva para el 2024. 80% tiene que ver. Yo tengo esa obsesión. Yo pregunto a muchos colegas que especializan en medidas cuantitativas en la educación, de hablar de cuáles son los aspectos del colegio que más afecta el desempeño académico y cuál es el papel del colegio dentro del contexto de otros factores que está afectando. Y 3 datos para compartir. Primero, el tiempo fuera del colegio es 87% para los niños durante su niñez. La brecha existente académicos, entre 61, esto aplica en Estados Unidos, y 70% de las brechas académicos existe antes que el niño entre al colegio. El colegio tiene un papel importantísimo, pero gran parte de esta varianza, el desempeño, si queremos encararlo, tiene que ver con factores fuera del colegio también. Que parece que escuelas son menos desigual que parte de la fuera. Como líderes educativos que tienen responsabilidad de afectar los resultados, con preocupación de igualdad, ¿cómo encaramos este hecho básico? Entonces estamos tratando de liderar la educación, no solamente liderar escuelas. ¿Cómo vamos a pasar tiempo en estas áreas? Finalmente, 32 kilómetros. En los últimos 2 días hemos tenido conversaciones a través de países por todo el mundo, casi toda América Latina y en otra parte también del globo. Pero el hecho es que, en general, esto basado en datos de Estados Unidos recién, en los últimos 20 años, muy consistente, que la mayor parte de los docentes enseñan entre 32 kilómetros de donde nacieron. 32 kilómetros. Esa es la diferencia entre San Joaquín, el campus San Joaquín de la Católica y el aeropuerto. Fantástico, eso tiene sus ventajas. Los docentes tienen tendencia de conocer su comunidad muy bien, pero para un campo que quiere compartir, como nosotros hemos hecho en estos últimos 2 días, tenemos que también ser deliberados en nuestros esfuerzos de compartir a través de redes. Por eso empezamos hace tiempo esta red interamericana de liderazgo educacional. Y sí empezamos con Penn y la Católica empezando en esto. Como Marcos Sarasola dijo ayer, sí, era Pablo y Mike para empezar. Y después otros colegas fabulosos en otras instituciones han agregado varias instituciones y seguimos creciendo con eso. Te convidamos a integrarse a eso, integrar en otras redes,
tenemos alumnos, nuestros directores de colegio en Estados Unidos y en otros países conectándose a través de webinars por todo el hemisferio. Y también, como ha visto, colegas en este summit y en otros programas de Relay y otros sendas que están que están iluminados durante este 2 días de jornada también. Así que, ¿para qué hacer en lo próximo, o sea, el 2024? Sugiero 2 cosas. Para el 5 segundos, que empezamos a hacer simulaciones entre pares, entre nosotros. No necesitamos esperar una tecnología sofisticada. Podemos hacer roleplay en escenarios para darnos la experiencia de tener la práctica, la experiencia de lo que estamos haciendo en nuestros colegios. El 80% tenemos que liderar con otros líderes ejecutivos en nuestras comunidades, donde está mayor impacto en el desempeño y las posibilidades para nuestros niños. Y con el 32 kilómetros, el límite de nuestra área de distancia que tenemos, intencionalmente conectando a redes cada vez más ampliamente extendido. Así que muchísimas gracias por tu participación en esa jornada. Muchísimas gracias para todos los auspiciadores de la jornada y también para la Católica, para mis colegas en Penn y Duoc y Relay. Muchísimas gracias.